I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Cerramos nuestra sección de un tema en 3 partes y hemos estado observando la temática de Jesucristo como el postrer Adán, un contraste entre Adán y Cristo, sustentado en Romanos 5 desde el 12 hasta el versículo de cierre de este pasaje tan extraordinario, el versículo 21. Hoy corresponde ver Romanos 5, 18 al 21 y lo vamos a cotejar con algunos pasajes también de la Escritura. Bien, leo entonces, como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, la cual dice así: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aquí hay palabras claves: transgresión, justificación, desobediencia, obediencia, justicia y gracia. Son palabras extraordinarias. Vamos a meditar bajo el título Jesucristo, la obediencia perfecta. Lo que desencadenó la catástrofe humana por medio de Adán y Eva fue la desobediencia. Ahora, lo que propició Satanás el diablo a través de la serpiente original fue que el hombre se independizara de Dios. La independencia. Todo ser humano es dependiente de algo o de alguien. Ajá. En síntesis, no existe una verdadera independencia. Esa es una falacia, es una utopía ilusoria. No existe independencia. Al hacernos independiente de algo o de alguien, somos dependientes de otro alguien u otro algo. Dios lo que desea, y siempre su ideal ha sido, que con los que Él entra en relación aprendan a depender absolutamente de Él. Y ese gran ejemplo lo vemos en el trato de Dios con los hombres con los que interactuó para formar el pueblo de Israel. Y en esa misma dinámica es la relación que Él también instituye a la iglesia, un sentido de dependencia. Ahora, lo que gatilló que el hombre se independizara, entre comillas, de Dios y lamentablemente dependiera de él mismo, el cual el hombre falible no puede salvar a otro hombre, y en los peores casos dependen de Satanás mismo, fue obviamente la desobediencia. No solo el hecho de haber comido del fruto produjo todo esto, sino ya cuando el hombre decidió desobedecer, gatilló esto. ¿Bien? Y eso es lo que el apóstol está diciendo. La transgresión, es decir, el romper con la relación con Dios en base a iniquidad, maldad y pecado, trajo la condenación a todos los hombres a partir de la primera pareja que peca. Pero hace otro contraste maravilloso. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, del Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Observemos, Pablo es el hombre que escribe en el sentido del todo o del nada. Escribe muchas veces en el sentido de lo absoluto. Es el todo o el nada. Y está clarísimo que el apóstol habla del todo como género humano. Por la muerte de uno todos mueren, por la
por la muerte en desobediencia, me explico, de uno todos mueren, es decir, Adán. Por la muerte en perfecta obediencia de uno, es decir, Cristo, todos pueden vivir. En otras palabras, hay un potencial activo de salvación a todo el género humano, pero no en todo el género humano se va a plasmar como una realidad, lamentablemente. Veíamos en el devocional anterior que Jesucristo es el regalo perfecto. Y el apóstol Pablo, terminando su exposición para nosotros de lo que corresponde al capítulo 6 de Romanos, en Romanos 6:23, lo confirma nuevamente y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos pasajes son de grandes contrastes. ¿Por qué? Porque el énfasis del apóstol Pablo es marcar la diferencia de resultado entre la obra de uno, Adán, y la obra de otro, Cristo, pero teniendo un punto en común. Ambos pasan a ser representantes federales del género humano. Adán como el primero que falla, Cristo como el postrero que vence. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dejemos un momentito aquí, ya vamos a volver acá. Vamos rápidamente a 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Aquí habla de la resurrección y mire qué interesante cómo lo plantea el apóstol. Veamos desde el versículo 42. 1 Corintios 15, versículo 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se fija? Ahí está ampliando el concepto del apóstol, pero ahora aplicado a la futura resurrección, que facultó la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz en perfecta obediencia anuló el poder del pecado para llevarnos a condenación. Pero ahora la resurrección de entre los muertos de Cristo faculta la esperanza en gloria de que un día seremos resucitados con un cuerpo semejante al de Él. Para la glorificación, es decir, estar en la presencia permanente y eterna con Dios. Entonces, volvamos acá a Romanos, dado que tanto Romanos como lo que vimos en Corintios, Pablo hace unos grandes contrastes para explicar el aspecto de salvación sustentada en la cruz de Cristo. Entonces, ahora nos va a decir, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora viene el contraste en el factor decisivo. La desobediencia desató el desastre. El hombre se independiza de Dios, se hace autodependiente y finalmente termina cediendo en muchos aspectos a la moralidad y lo que Dios había establecido en relación con él. Y vemos hoy por hoy cómo está el mundo y el aspecto social, en plena corrupción y decadencia, solamente comparable con los días de Sodoma, Gomorra y los días de Noé. Sin embargo, da a entender que por la obediencia perfecta de Cristo, en esa obediencia ahora hay prenda de garantía de salvación, porque esa obediencia trajo la justicia perfecta, la justificación. El hombre perfecto, el hombre obediente en perfección, el hombre santo, el hombre justo, muere en lugar de los pecadores desobedientes y transgresores de la ley. Ahora dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto?
que la ley es el conocimiento del pecado. Sin ley no hay mayor conocimiento del pecado, no hay regulación de él. Entonces Dios instaura la ley para que haya una denuncia y una acusación contra el pecado y quede regulado bajo estatutos. Pero más grande que eso es la gracia. ¿En quién? En Cristo, que Él cumple en sí mismo la ley y muere en nuestro lugar para ponernos a cuentas con Dios y en paz con Él. Por eso cierra diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es más, el autor de Hebreos dice que Cristo fue perfeccionado en la obediencia y fue escuchado en base al clamor y ruego de una vida perfecta. Entonces, Cristo es el hombre perfecto. Cristo es el regalo perfecto. Y Cristo es la obediencia hecha carne. 3 situaciones claves puntuales que han facultado la salvación. Hombre perfecto, vida perfecta, obediencia perfecta. Ha facultado que seres humanos imperfectos y que íbamos camino al infierno tengamos una segunda oportunidad preciosa que se sustenta en la salvación en Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.